tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Una buena tarde tengan todos. Bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Ruth del Salto. Un gusto compartir con ustedes. Vamos a empezar con la agenda y el recorrido informativo. Miembros de la caravana migrante abandonan Ciudad de México, avanzan hacia Querétaro para continuar su camino hacia los Estados Unidos. Gobierno de Nicaragua admite que 273 personas han sido detenidas desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en abril de este año. Organizaciones de derechos humanos aseguran que son más de 500 los manifestantes que se encuentran recluidos por expresar su voz de protesta en contra del régimen de Daniel Ortega. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y UNICEF han creado en Colombia la miniserie Super Panas, que busca combatir la xenofobia y promover el respeto hacia los inmigrantes venezolanos. Se eleva a 12 la cifra de muertos en Jordania tras las fuertes lluvias. Miles de personas han sido evacuadas en la zona, entre ellos un gran número de turistas. En Tecno Week vamos a hablar de UseZone, aplicación móvil que permite detectar problemas de audición. Como siempre, un gusto estar con ustedes, a acompañarnos a través de la señal de NTN 24. Los invito a conocer y a contactarse con nosotros a través de Twitter, @latarde NTN 24 y el mío @Ruth del Salto. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico latarde@canalntn24.com. Vamos a comenzar. La fragmentada caravana migrante avanza en su recorrido hacia Estados Unidos. Un segundo grupo de caminantes ha abandonado hoy el campamento deportivo de Ciudad de México. Se dirige a Querétaro. Desde muy temprano los centroamericanos tomaron el metro de la capital mexicana y una vez salieron de la ciudad continúan su recorrido a pie, ya que no consiguieron un acuerdo con la ONU para que les facilitara un transporte gratuito. Ay, es un viaje pues muy cansado, pero yo digo que al final va a tener su recompensa. Después de un descanso prolongado, otro contingente de la caravana migrante abandonó Ciudad de México. A las 4:50 de la mañana, un grupo de 750 personas abandonó el campamento ubicado en la ciudad deportiva para retomar su camino hacia Estados Unidos. Su siguiente destino, Querétaro. Tras abandonar el albergue, el gobierno local dispuso trenes vacíos del metro de la ciudad para llevarlos hasta la salida. Las autoridades capitalinas además repartieron té, café y una merienda. De manera ordenada tomaron el transporte con las pocas pertenencias que traen desde Honduras. Estamos con fuerzas y normal, ya estamos acostumbrados a la rutina, a los camiones, a las pailas y a caminar muchas horas también. Algunos prefirieron acelerar el paso pese a los quebrantos de salud. Con mucho dolor, gripe, tos, como uno pierde las defensas de tantas caminatas, a veces caminatas de 4 horas, 7 horas, así. En la travesía hasta la salida de la capital, la Comisión de Derechos Humanos delegó personal para acompañar a los caminantes y así evitar que fueran víctimas de redes de trata de personas o pudiesen abordar a los menores de edad y robarlos. Así se veía el paso de la caminata por la carretera México-Querétaro. Esperan la ayuda de transportadores que los acerquen a los albergues en su siguiente destino. Bueno, tratar de que primeramente Dios se nos abran las puertas y así lograr de entrar a los Estados Unidos. ¿Y qué esperas hacer cuando estás ahí? Tratar de trabajar lo más que pueda para sacar adelante a mi familia. Este grupo espera en algún momento alcanzar a los cerca de 1000 migrantes que partieron el día anterior de Ciudad de México y pasaron la noche en Querétaro. Sin embargo, esta parte de la caravana también esperó el amanecer para iniciar su recorrido a Guadalajara. Entre tanto, la segunda caravana migrante, también fragmentada, avanza por el estado de Oaxaca con destino a Sayula, Veracruz. Los miles de hondureños aceptaron la ayuda de algunos conductores y avanzan en su camino a la capital. Otro grupo prefirió permanecer en Oaxaca a espera de las ayudas prometidas por el padre Alejandro Solalinde.
El gobierno de Nicaragua ha publicado un informe del Sistema Penitenciario Nacional en el que reconoce que 273 personas se encuentran detenidas por participar justamente en las protestas antigubernamentales. Organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que son más de 500 los manifestantes recluidos a quienes se les viola el debido proceso y son sometidos a tratos crueles e inhumanos. Tampoco se les brinda atención médica ni se les suministra una buena alimentación. Algunos tienen restringidas las visitas de sus familiares. La mayoría de los reclusos han sido capturados sin una orden de detención y tampoco han sido sometidos a juicio. Podrían cumplir hasta una condena de 20 años en cárcel por participar en actividades en contra del régimen de Daniel Ortega. Vamos a hablar un poco de la situación de estas personas. Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Bienvenido a la tarde fin de semana en NTN 24. Muchas gracias, Ruth, y a todas las personas que nos escuchan a través de NTN 24. Lamentablemente nosotros como nicaragüenses seguimos todavía en una represión brutal por parte del gobierno actual. Y sobre eso justamente quería preguntarle, señor Abarca, ¿cuán frágil o deteriorado está el sistema de justicia? Que lo que denuncian no solo familiares, sino personas que trabajan con organizaciones de derechos humanos, es que estas personas que han sido detenidas simplemente por manifestarse en contra de las políticas de Daniel Ortega, no puedan ni ver a sus familiares, tengan una pésima alimentación, estén hacinados algunos, según dicen, y estén en condiciones crueles e inhumanas. Claro, nosotros como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, a la fecha de hoy tenemos un recuento de al menos 598 presos y presas de conciencia o presos políticos por parte del gobierno de Daniel Ortega y de la primera dama Rosario Murillo, quien a la fecha de hoy han cometido órdenes para realizar tratos crueles, inhumanos, degradantes a toda esta cantidad de personas que se encuentran en procesos arbitrarios por parte del Poder Judicial. ¿Y quiénes son en su mayoría, abogado Abarca, estas personas que están detenidas? ¿Estudiantes? ¿Son personas adultas? ¿Mujeres? ¿Quiénes forman o conforman el gran grupo de detenidos? Del 100% de las personas que se encuentran actualmente detenidas, hay un universo muy variado, ya que al menos son 45 mujeres, alrededor de 20 estudiantes de las diferentes universidades, incluso hay estudiantes de secundaria, adolescentes menores de 18 años, hay personas de la tercera edad y hay principalmente gran cantidad de personas que simplemente ejercieron el derecho a manifestarse pacíficamente en las diferentes expresiones cívicas a lo largo de estos 6 meses de represión actual. Hay algunos que han sido o que les está levantando el expediente por haber organizado protestas caóticas, según dicen, haber ocasionado desmanes, quemas de vehículos, incluso se habla de actuaciones de tipo terrorista. ¿Qué es lo que realmente ha pasado con la mayoría de estas personas que están ahora tras las rejas? El 99 o el 100% de las personas que están actualmente detenidas por parte del gobierno actual simplemente ejercieron su derecho a la manifestación pacífica. Incluso es algo que nos ha llamado la atención a nosotros seriamente como organismo de derechos humanos, de que hasta una persona que se encontraba ejerciendo su derecho al trabajo, vendiendo banderas y vendiendo otros tipos de el día 7 de octubre fue 7 de noviembre, fue declarado culpable por las autoridades del gobierno de Nicaragua, dándole 7 años de prisión y una multa de aproximadamente $300, lo cual es obviamente violatorio a los derechos humanos, una violación al principio ne bis in idem, en el cual se determina de que si ya existe una condena, no se debe volver a condenar o hacer otra condena sobre una ya específica, siempre y cuando sea el mismo derecho. Observamos que el Estado de Nicaragua actualmente se encuentra violentando el debido proceso, la garantía judicial y la protección estatal que debería brindarle a todos sus ciudadanos. Claro, y lo que sucede es que muchas personas o muchos activistas lo que dicen es cómo así que están sentenciados estas personas que han protestado por cualquier delito, según les han puesto, porque son sentencias, en algunos casos como se lo citaba por delito de terrorismo, emiten los tribunales de justicia, al menos eso de ahí, se les pone 7, 15, 20 o hasta 24 años de cárcel. ¿Se ha dado antes una situación Incluso así? tenemos un caso. Ajá.
tenemos un caso igual de que pese a que Nicaragua termina, que la pena máxima son 30 años, en uno de los casos de manera absurda se le declaran 90 años de prisión a una de las personas, que obviamente pues es aberrante por parte del Estado de Nicaragua que comete estos actos y que trate de realizar este comportamiento violatorio al debido proceso y a las garantías del debido proceso en sí. Entonces, hay una flagrante violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Constitución Política e incluso a al mismo Código Penal que ha sido desarrollado hace poco tiempo. Tenemos apenas 12 años de gozar de un Código Penal de que establece ciertas normas que se están violando actualmente por parte del gobierno de Nicaragua. ¿Es un escarmiento para no protestar? ¿Cómo lo ve usted esto de las sentencias, el hecho de que haya esta sentencia acumulada que usted nos ha mencionado, tomando en cuenta que 30 años es la condena mayor para cosas atroces? ¿Cómo toma usted este tipo de sentencias tan duras, tan altas? Y le preguntaba hace un momento, y en conjugación a esto, ¿se ha visto antes este fenómeno con el sistema de justicia? La verdad es que en Nicaragua nunca habíamos tenido una situación en los últimos 40 años similar a la actual, en la que se están juzgando presos políticos. Es decir, observamos de que se están poniendo los delitos de terrorismo, de crimen organizado, se está utilizando incluso un mecanismo que se llama codificación de testigos. La legislación normal, para hablarlo en simple español, la legislación normal establece el derecho a tener testigos que tengan nombre y apellido del crimen organizado, que permite la codificación de los testigos. Es decir, que llegan personas encapuchadas a hacer declaraciones como que fueron parte de los hechos del caso y que obviamente ellos son como testigos encubiertos. Obviamente esta es una situación absurda, porque es una situación irrelevante, porque no es posible de que en más de 500 casos hayan tantos sujetos que estén brindando como testigos protegidos su testimonio, y que en Nicaragua nunca se había visto una situación similar. Y obviamente, pues mi valoración actual como organismo de derechos humanos es de que el gobierno de Nicaragua sigue ejerciendo la cuarta etapa de la represión contra el pueblo nicaragüense, que se refiere a la represión selectiva de aquellas personas que han participado en las manifestaciones pacíficas, tales como el caso del estudiante universitario Edwin Carcache, o el líder campesino Medardo Mairena, o incluso mujeres que han sido representantes en la lucha actual como Irlanda Jerez, o como personas que simplemente están ejerciendo en los departamentos su derecho a manifestarse pacíficamente, como el caso de Byron Estrada Corea, o el caso de Nairobi Olivas, actualmente tenemos 3 chicas transgéneras o transgéneros que están siendo violentados su derecho a la libertad de manifestación, su derecho a la libertad personal, que se encuentran actualmente inmiscuidos en un proceso arbitrario contra ellas, y obviamente se le están violentando sus derechos, por ejemplo, a permanecer en una cárcel penitenciaria de mujeres, porque ellas se identifican como mujeres. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no le importa y la está actualmente manteniendo detenida en una prisión explícitamente para hombres, lo cual se mide en una situación de vulnerabilidad y de alta gravedad, pues en el caso de estas 3 chicas transgénero. Igual las demás personas, perdón. No, iba a decir que estamos hablando con Braulio Abarca, abogado del Centro de Derechos Humanos, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, contándonos un poco la situación de 3 personas en particular y las que viven, también decenas que están detenidas, que están tras las rejas, tras estas protestas que iniciaron los primeros meses del año en Nicaragua en contra de las políticas del gobierno de Daniel Ortega. Abogado Abarca, hablemos un poco para hacer una reseña de este sitio temido, el Chipote, que dicen que es un campamento de lágrimas por los presos en Nicaragua, en las afueras de este recinto penitenciario donde están muchas personas. Este es un cuartel policial que está sirviendo de cárcel en la capital de Nicaragua. Ahí se ha improvisado un campamento de madres, están madres, hermanas, esposas, hijas, amigos de los arrestados. Ellos dan su testimonio y se han quedado ahí. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cuál es la situación o el panorama para que América Latina lo entienda un poco de estas familias que están viviendo que uno de sus seres queridos pues está preso, según argumentan, simplemente por estar en contra de unas políticas gubernamentales?
Ruth, quiero aclarar que hasta el día 20 de julio se encontraban los familiares de los presos políticos de Nicaragua afuera de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Chipote, ya que ese día, de manera violenta, de manera arbitraria, fuerzas parapoliciales en compañía de grupos progubernamentales y de trabajadores del gobierno llegaron a desplazar forzadamente a las madres que se encontraban de manera pacífica tratando de pasarle alimentación, tratando de ver a su hijo. Fueron desplazados hacia Catedral Metropolitana de Managua, donde tuvieron que pasar refugiadas durante mucho tiempo. En la actualidad, afuera del Chipote o la Dirección de Auxilio Judicial, se encuentran fuerzas progubernamentales para evitar que se repita un campamento de madres que es lamentablemente, como perfectamente le he llamado, un campo de lágrimas donde se encontraban alrededor. Nosotros como CENIT hacemos un recuento de que al menos en todo este tiempo una situación grave de violación a los derechos humanos, al menos han habido 3.000 personas detenidas a lo largo de estos 6 meses. De estas 3.000 personas, la mayoría pasaron por la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Chipote de la Policía Nacional y a la fecha de hoy casi 600 personas se encuentran detenidas. De estas 600 personas, algunos de ellos todavía se encuentran en el Chipote, donde un centro de tortura que es conocido desde hace más de 40 años como un centro de tortura donde comenzaron a realizar actos crueles, inhumanos, degradantes contra el tiempo de la dictadura de Somoza, y vemos cómo otra dictadura sangrienta en Nicaragua sigue realizando actos de tortura contra la población nicaragüense. Vamos a agradecer a Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ha estado con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Una buena tarde para usted. Gracias, buenas tardes. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reiterado esta semana en un acto público que no va a permitir la entrada de la Comisión de la Organización de Estados Americanos al país. En una intervención ante cancilleres miembros de El ALBA, en la Plaza Revolución de Managua, ha asegurado que se trata de unos injerencistas que quieren intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, por lo que no serán recibidos en suelo patrio. Lo ha dicho textualmente. El mandatario también aseguró que desde Estados Unidos y la Unión Europea buscan desestabilizar su gobierno. El grupo de trabajo de la OEA está conformado por Argentina, por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. Los nicaragüenses en Costa Rica ya pueden solicitar permiso de trabajo. La Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica, mediante un comunicado emitido este 6 de noviembre, ha informado que el único requisito para realizar el trámite es presentar el carnet de refugiado en la oficina central de San José, la capital. La entidad a la fecha ha recibido más de 22.000 solicitudes de refugio de personas provenientes de diferentes países. 18.490 de ellos son nicaragüenses. La tarde, fin de semana. 12 regiones de Chile permanecen en estado preventivo de emergencia ante la inminente llegada de la temporada de incendios. Según la Corporación Nacional Forestal, las altas temperaturas, una fuerte sequía, también el déficit de agua han sido factores determinantes para decretar la medida. Las condiciones meteorológicas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en el hemisferio sur son sin duda factores determinantes en la propagación de incendios en Chile. ¿Qué implica? Cuando tenemos algún golpe de calor o aumento de temperatura, este aumento térmico va con sequedad del aire y eso implica que si se inicia un incendio forestal, la propagación sea mucho mayor. Para Michel Delerf, experto en gestión de emergencias, son varias las condiciones que se están registrando en estas 12 regiones de la nación austral que hacen que los organismos de emergencia mantengan un monitoreo estricto. Una sequía acumulada de 10 años, lo que ha hecho también que este año sea especialmente seco en la zona centro-sur del país, con mayor cantidad de combustible disponible que las 2 temporadas anteriores. Además, esperamos que sea un verano con temperaturas un poco más elevadas del promedio. Para los expertos es fundamental que la comunidad esté atenta ante esta situación y que las autoridades correspondientes estén listas a enfrentar una eventual emergencia.
Principalmente hay un monitoreo más importante. Sabemos que cualquier incendio de estas características debe ser abordado con precisión y contundencia, a lo menos, ojalá, dentro de la primera hora o antes de su inicio. Durante 2017, Chile vivió la peor catástrofe forestal de su historia. Según cifras oficiales, la temporada de incendios del año anterior consumió cerca de 570.000 hectáreas de bosque, dejando daños irreparables en la flora y la fauna en todo el territorio chileno. La policía ha detenido a una mujer española en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile con 9.000 dosis de éxtasis. Rihanna Sosa, como fue identificada, llegó en un vuelo proveniente de Bruselas. Se estima que el valor comercial de los paquetes es de $296.000. La policía chilena detuvo en el Aeropuerto Internacional de Santiago a una mujer española tras sorprenderla con más de 9.000 pastillas de éxtasis. Identificada en primera instancia como Rihanna Sosa, la sospechosa llegó a la capital chilena en un vuelo procedente de Bruselas, que hizo escalas en Ámsterdam y Roma, según confirmó el comisario Juan Figueroa, jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones. La relevancia de este caso es que las fajas son fajas abdominales y fajas musculares, pero la particularidad de este caso es que la cantidad, que son sobre 9.000 pastillas de esta sustancia, no se había dado. El alijo de éxtasis, cuyo valor comercial se calcula en unos $296.000, aparentemente sería vendido en fiestas de música electrónica que aumentan en la capital chilena a medida que se acerca el verano austral. La contrabandista debe comparecer este mismo viernes en un tribunal de garantía y la Fiscalía evalúa si pedir para ella prisión preventiva o su expulsión inmediata del país. El pasado 1 de octubre se realizó en el mismo aeropuerto el mayor decomiso de drogas sintéticas del que se tiene registro en Chile, con la incautación de 30.000 pastillas de éxtasis procedentes de Holanda, un operativo en el que hubo 2 detenidos, un ciudadano chileno y otro dominicano. Y seguimos en Chile porque, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el país con la sanidad más eficiente de América Latina, para este estudio, investigadores han usado métodos de comparación en las inversiones de salud, de vacunación, mortalidad infantil, también atención durante el parto, calidad institucional, atención primaria y acceso a servicios especializados a nivel mundial. Entre los 71 países analizados, Camerún ocupa el primer puesto de la línea, mientras Surinam se sitúa en el último lugar. La policía de Brasil ha detenido al dueño de del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, también a 2 exministros de Agricultura implicados en el caso de corrupción Lavallato. Los 3 van a tener que responder ante la justicia por los sobornos para obtener beneficios como la atribución de licencias comerciales. La policía brasileña detuvo el viernes al dueño de la gigante cárnica JBS, Joesley Batista, y a 2 exministros de Agricultura en el marco de una operación vinculada a la investigación anticorrupción Lavallato. Fueron decretados un total de 19 mandatos de prisión temporal y 64 allanamientos en 5 estados. La Policía Federal informó que el operativo busca desarticular una organización criminal que actuaba en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. En esta operación también detuvieron a varios exejecutivos de JBS, un diputado, abogados y exfuncionarios del Ministerio de Agricultura. Según las investigaciones, entre 2014 y 2015, JBS, propiedad de Joesley y Wesley Batista, sobornaba a funcionarios del Ministerio de Agricultura para obtener beneficios en la ampliación de normativas y atribución de licencias comerciales. Batista llegó el año pasado a un acuerdo de delación premiada, que estuvo a punto de derribar al presidente conservador Michel Temer. El empresario estuvo detenido de septiembre del año pasado a marzo de este año, por sospechas de haber ocultado información en el acuerdo. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró durante una transmisión en Facebook que el magistrado Sergio Moro, su futuro ministro de Justicia, va a tener absoluta libertad en su gobierno para combatir el crimen y la corrupción. Moro es conocido, recordemos, por ser el juez que encarceló al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró el viernes que el juez Sergio Moro, su futuro ministro de Justicia, tendrá absoluta libertad en su gobierno. Vino a mi casa, presentó lo que él quería en caso de aceptar ser ministro de Justicia.
y no tengo cómo decir no. Él quiere carta blanca para combatir la corrupción y el crimen organizado. Él quiere los medios, él quiere que la Policía Federal realmente atienda, esté al pendiente. Para eso debemos traer el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad para bien de la justicia. Ya estaba en nuestros planes. El juez Moro cobró reconocimiento a nivel nacional por su trabajo en la mega operación anticorrupción Lavallato, que puso tras las rejas a empresarios y políticos de primer nivel, entre ellos el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. Tras aceptar la oferta de Bolsonaro para ser ministro de Justicia, Moro reconoció tener divergencias con el presidente electo, en temas como la flexibilización de porte de armas y la caracterización de movimientos sociales como terroristas. Sin embargo, el magistrado dijo que es posible llegar a un término medio. 3:25 en Colombia, vamos al departamento del Cesar. Nuevos actos terroristas del grupo guerrillero ELN ha vuelto a sembrar el pánico y la zozobra en varias regiones del país. Un bus baleado por no detenerse, una tractomula quemada, un puente dinamitado han sido algunos de los hechos denunciados. Se reportan 3 personas lesionadas. NTN 24 en el lugar de la noticia con Álvaro Lora. Álvaro, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo los saludo desde Aguachica. Aguachica es un municipio ubicado en el sur del departamento del Cesar, donde en las últimas horas guerrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN realizaron varios atentados terroristas contra la infraestructura vial y contra el transporte de carga y pasajeros. Las autoridades lograron confirmar que en el punto conocido como La Mata, a 5 kilómetros del municipio de Aguachica, los subversivos llegaron inicialmente y dinamitaron la estructura del puente Flecha Roja. Posteriormente, en medio de disparos a las llantas de los vehículos, procedieron a bajar los pasajeros de un bus y de allí incineraron este vehículo. Luego se dirigieron a la otra calzada de la Troncal de Oriente y también dispararon contra las llantas de una tractomula que llevaba gran cantidad de alimentos desde Cali a la ciudad de Cartagena. También la incineraron. Posteriormente dispararon contra un vehículo de servicio público en movimiento en el sector de La Vega, esto es cerca del municipio de Curumaní, a unos 50 kilómetros de la cabecera municipal de Valledupar, la capital de este departamento. Todo esto se da a raíz de los diálogos que fueron suspendidos con el gobierno nacional luego de que el presidente de la República le exigiera al ELN que cesara los secuestros y los ataques terroristas, pues el grupo guerrillero lanzó sus ataques como para mostrar su poderío armado. Y en estos momentos la comunidad, los pasajeros, el transporte público, también la infraestructura vial se ha visto perjudicada. Más adelante estaremos dialogando con las autoridades militares que adelantan operaciones en el área para evitar la presencia de este grupo subversivo. Integrantes del Frente Camilo Torres de la guerrilla del ELN serían los responsables de un retén ilegal ubicado en la vía Curumaní-La Vega en Cesar. En uno de los vehículos que fue retenido viajaba un grupo musical de Valledupar. Uno de los jóvenes resultó lesionado con una lata al intentar protegerse luego de escuchar varios disparos. Él trató de meterse debajo de la silla del bus y una lata de la silla lo cortó en la espalda y un brazo. Al parecer, varias personas que viajaban en otro bus de servicio intermunicipal resultaron heridas. En los otros buses sí hubo un herido en la pierna de 2 personas que le hicieron un disparo a una mujer y a un señor que iban de la parte de delante, alcanzaron a herirlo en la pierna. Los ataques guerrilleros en el Cesar se extendieron a la zona rural de La Mata, en la Troncal del Oriente, vía con gran flujo vehicular, porque es el paso obligado de los viajeros que van del norte al centro del país. En el sitio fue quemado un bus intermunicipal y el cabezote de una tractomula. A las 3 de la madrugada veníamos transitando normalmente cuando se sintió una explosión en el puente y varios carros parados. Pensé que era un accidente y cuando vi que era que la guerrilla tenía el tráfico parado y haciendo bajar a la gente de los carros para incinerarlos. ¿Y hubo disparos y todo? A varios vehículos les estallaron la llanta con disparos de fusil. Más de 20 kilos de material explosivo fueron hallados por las autoridades en la vía San Pablo-Cimití en Bolívar. Los explosivos fueron desactivados. En el lugar habían distintivos de la guerrilla del ELN. Se ha establecido, amables televidentes, que en estos momentos las autoridades militares y policiales con su grupo antiexplosivos verifican en uno de los puentes que se encuentran cerca del corregimiento de Besotes, donde al parecer fueron dejados abandonados algunos explosivos que tienen conexiones al parecer con cordón detonante.
y se verifica por parte de estos organismos de seguridad para evitar que esto genere un trauma vial entre la costa atlántica y el interior del país. Yo los saludo desde Aguachica. Más adelante estaremos brindando mayor información. Gracias por ese reporte desde Colombia, Álvaro. El autodenominado Ejército de Liberación Nacional también sigue sin cumplir la exigencia del gobierno de liberar a todos los secuestrados como condición para reanudar los diálogos. 3 ciudadanos siguen en cautiverio. Las familias piden se les respeten la vida y también su pronta liberación. Enseguida un informe de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. La familia del ingeniero Rafael Riaño aún espera una prueba de supervivencia. Luego de 10 meses de secuestro, su familia reclama un gesto de paz. Que les haga llegar una prueba de supervivencia, tanto la prueba de supervivencia como sí la libertad de mi hermano. Dilema que también vive la familia de José Luis Ataya, es gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, de que se conocen 2 pruebas de supervivencia, luego de 7 meses de secuestro extorsivo. Estoy bien, físicamente, que no he recibido ningún tipo de maltrato. Caso igual ocurre con la familia de Diana Toro, comerciante que, según el comisionado de paz, está secuestrada por el Frente Noroccidental del ELN desde el 27 de septiembre. Sus padres, sus hijos, la comunidad en general, hoy exige la libertad de esta gran mujer. El gobierno del presidente Iván Duque ha insistido que para restablecer los diálogos con el ELN debe regresar todos los secuestrados que tiene esa guerrilla. Y en Soledad, el arroyo El Salado estuvo a punto de ocasionar una nueva tragedia. La corriente arrastró por varias cuadras una van escolar en el barrio Las Moras. La mujer que conducía el vehículo fue rescatada por los vecinos de este barrio. Stephanie Rodríguez, periodista de NTN 24 en Colombia, tiene toda la información. Stephanie, adelante. Estamos en Barranquilla, Colombia, donde la lluvia causa emergencias en esa ciudad del Caribe colombiano, y les quiero explicar por qué. Aquí se represan las aguas lluvias en estos canales o calles que son conocidas como arroyo. Ese puntualmente es conocido como El Salado. Hay que decir que es peligroso hasta cuando no llueve, porque vienen bajando las aguas de otros municipios del Atlántico y ocasionan emergencias como la que ven ustedes en el video, donde una mujer fue arrastrada por la corriente cuando conducía una van que transportaba estudiantes. Por fortuna ya los niños habían sido repartidos y quedó atrapada donde ustedes ven que dice no pase. Ella intentó de cortar camino porque venía sobre la calle Murillo y lo que se encontró fue sorpresivamente con este arroyo. Gracias a una labor importante de la comunidad que le pasó cuerdas, pudieron sujetarla y traerla hasta tierra firme. Es una problemática de toda la vida de esta ciudad, que aunque ha hecho esfuerzos por canalizar algunos cauces, ocurren emergencias como esta, la de anoche, y también como la de la semana pasada, donde una mujer está desaparecida y su hija lamentablemente murió por inmersión en aguas de este mismo arroyo, El Salado. Una cuerda para sujetar el vehículo fue todo lo que pedían los moradores del barrio Las Moras para salvar a la mujer que quedó atrapada en las aguas del arroyo El Salado. La oscuridad estaba en su contra, pero los improvisados rescatistas no querían una tragedia más. Venía la señora, la que tuvimos que sacar, un bus y un taxi. Yo salí corriendo de aquí hasta este punto gritando, devuélvanse, 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 el arroyo, el arroyo, el arroyo. De un lado a otro corrían para poner a salvo a la mujer. Ayudados con linternas, intentaban no perder de vista a la van que minutos antes transportaba estudiantes. La señora se aturdió y lo que hizo fue que se quedó quieta, no sé, o pensó darle atrás, pero no. El sitio donde también sucumbió ante la corriente Madeleine y su pequeña de 5 años es una vía canal donde se cometen, según las autoridades, muchas imprudencias cuando llueve. Que tengan mucho más prudencia, eviten utilizar esta vía, e incluso cuando no está lloviendo. En el mismo lugar, después del rescate de la señora, la aparente imprudencia la cometió un mototaxista, quien por fortuna también fue rescatado. Que volvió a nacer y que todo lo que quería hacer era cortar camino, pero se encontró con esta sorpresa nada agradable. Por fortuna dice que la comunidad la ayudó y que no sabe qué hubiera sido de ella si la gente no hubiera sido solidaria, precisamente porque estaba oscuro, no había luz en el sector y tampoco podía ver bien para poder maniobrar este vehículo. Hace un llamado también a la comunidad que eviten meterse por este vía canal que causa múltiples emergencias aquí en Barranquilla, en Colombia.
Despertar hoy para Sobeida Vargas fue el milagro más grande. Reconoce que el afán de llegar temprano a casa casi le cuesta la vida. Había un tráfico impresionante, pues, y la opción era, pues sí, acortar el camino, pero había gente también delante de mí, una moto y un zapatico. Cuando estuvo inmersa en el temido arroyo El Salado, solo pensó en su hija, que estaba sola en casa. Narra que a pesar de tener experiencia conduciendo, quedó perpleja ante la fuerza de la corriente que se vino de repente. Me jalaron por el brazo porque ni siquiera fue con una cuerda, sino con un cable de eso de luz. Reconociendo que cometió el error más grande de su vida, pide que nadie desafíe el caudal, que incluso es peligroso cuando no está lloviendo. Los vecinos también me han dicho que eso de que ese arroyo, aunque no esté lloviendo para acá, y que viene de Galapa. Entonces viene con cierta fuerza. Sobeida hoy tiene que evaluar los daños de su vehículo, la van escolar de la cual depende económicamente. Y como les contaba al inicio de la nota, aún continúa la búsqueda de la mujer que hace 8 días cayó también de manera sorpresiva a este arroyo junto con su familia. Por fortuna, el cuerpo de su hija de 5 años fue encontrado y su esposo logró ponerse a salvo. Las labores de búsqueda han sido interminables por parte de los organismos de socorro. Aún continúan en varios sitios estratégicos de la ciudad, en el río, buscándola, pero ha sido infortuito todo lo que han hecho porque de verdad se ha complicado esa labor. No han encontrado ni siquiera alguna pista que los lleve a donde aparentemente estaría el cuerpo de esta mujer que también venía transitando por aquí por el arroyo El Salado cuando de repente fue arrastrada por la corriente. El vehículo fue encontrado cuadras más adelante en esa misma canalización, pero lamentablemente aún no encuentran el cuerpo de esta persona. Desde Barranquilla, Colombia, para NTN 24, Stephanie Rodríguez. Stephanie, gracias por ese reporte y vamos ahora a cambiar de tema. Y es que además de los 2 conciertos programados en su gira Fame, el cantante Maluma ha aprovechado su visita a Colombia para promover el trabajo que realiza con su fundación, que busca transformar la vida de adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de la música. Se realizó en Medellín la gala de inauguración de la Global Gifts, en la que se hizo una subasta para recaudar fondos destinados a la fundación de Maluma, El Arte de los Sueños. Soy un pionero en hacer este tipo de eventos aquí en Medellín, de juntar a tantos artistas para ayudar a la comunidad de la juventud de Antioquia. El evento contó con una alfombra roja de personajes reconocidos. Contento de que vinieran tantas personas, tantas celebridades, jamás me lo hubiera imaginado en la vida que estuvieran apoyando no a Maluma, sino a tantos niños que necesitan su ayuda. Para nosotros es muy importante poder traer esa ayuda aquí también y a su fundación. El Arte de los Sueños es una fundación dedicada al apoyo de niños de bajos recursos que sueñan con el arte, la música, el baile, que comparten ilusiones como las que algún día tuvo Maluma. Seguimos con la tarde fin de semana. Hablamos de 9 muertos y cerca de 200.000 personas evacuadas hasta el momento, que dejan 3 grandes incendios forestales en California. Los bomberos intentan controlar el fuego que ya ha arrasado a 28.000 hectáreas. Los fuertes vientos, la sequía, han contribuido a la rápida expansión de las llamas. Un panorama desolador. 9 personas han perdido la vida y al menos 200.000 han tenido que dejar sus hogares por los 3 grandes incendios que azotan varios condados del estado de California. El primer y más grande foco, denominado Camp Fire, ha arrasado comercios y casas de la ciudad de Paradise, la más golpeada por las llamas y que está ubicada a 280 kilómetros de San Francisco. Allí fueron encontradas las 9 personas muertas. 5 de los cuerpos fueron hallados calcinados en el interior de sus vehículos cuando intentaban huir por carreteras de las llamas. 3 se encontraron fuera de sus residencias y una última en el interior de su vivienda. Otros 2 focos de menor tamaño amenazan las ciudades de Malibú, conocida por ser el lugar de residencia de varios famosos, y la de Thousand Oaks, donde la noche del miércoles se produjo un tiroteo en un bar en el que fallecieron 13 personas, incluido el atacante. Los denominados Woolsey Fire y Hill Fire, respectivamente, han quemado al menos 5.000 hectáreas en los condados de Ventura y Los Ángeles, donde las autoridades han emitido orden de evacuación para 75.000 residencias. Los equipos de bombero trabajan contrarreloj para intentar detener las llamas que se extienden con fuerza por la velocidad del viento y la sequía del terreno.
Insisten a residentes de los lugares vulnerables a hacer caso al llamado de las autoridades para evacuar. La situación podría empeorar en las próximas horas. El reto también para nosotros es que estamos en el inicio de un importante fenómeno de vientos de Santa Ana que durará varios días. En este momento tenemos entre 400 y 500 bomberos en la escena, muchos más a petición y estarán en camino. El Departamento de Bosques y Protección dijo que se trata del incendio más destructivo en la historia de California. El humo se desplaza cientos de kilómetros y ha alcanzado el área de la bahía de San Francisco, donde se ha declarado alerta roja por la mala calidad del aire. Al menos 100 civiles armados de Estados Unidos se preparan para dirigirse a la frontera con México con el propósito de impedir, según dicen, el ingreso de más de 6.000 migrantes centroamericanos. Asociaciones como Texas Minutemen, Texas Border han reclutado voluntarios. Los equipan con drones, armas, carpas, cámaras de visión nocturna, con chalecos antibalas para respaldar al ejército enviado desde Washington por el presidente Trump para supervisar la frontera sur. Ciudadanos de la Unión Americana también han creado campañas para recolectar dinero. Han comprado previsiones para este grupo de personas. Se espera que el ejército de voluntarios ascienda a 1.000 al llegar la caravana de centroamericanos. Sobre este tema, aquí en la tarde fin de semana vamos a hablar con Hugo Hacha, él es experto en temas de seguridad, analista político también. Gracias por estar con nosotros, señor Hacha. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Es un placer. Gusto tenerlo aquí en la tarde. Y lo primero, preguntarle a estas personas que integran este grupo que dice quiere defender, evitar una invasión, como ha sido el término utilizado por el presidente Trump. ¿Qué tipo de posibilidades tiene de estar ahí, de hacerlo de una forma legal, o sea, sabiendo que no pertenecen pues al cuerpo de seguridad estadounidense, sino que son grupos civiles que se están armando, para detener esta caravana de centroamericanos que puede llegar en cualquier momento? Bueno, más allá de la cuestión de la legalidad, de lo que está garantizado por el tema del porte de armas y lo que cubre la Constitución de los Estados Unidos, pienso de que hay que evitar la radicalidad en las posiciones. La caravana, como se ha venido a bautizar al desplazamiento de este grupo, es un fenómeno híbrido, es un fenómeno mixto. Hay en ella realmente migrantes que escapan a la convulsión social y a la violencia que asola a países como Honduras, no cabe duda. Se ha aprovechado de este fenómeno una serie de elementos que no pertenecen a la región, que son denominados como Special Interest Aliens. De eso también se ha encontrado evidencia. Se ha dado en un pasado reciente el empleo de este tipo de migraciones como una arma asimétrica. Eso también está confirmado. Entonces creo que hay que buscar un equilibrio. La radicalidad de estos grupos al tratar de tomar, vamos a llamarlo así, justicia por mano propia, así como el tratar de calificar a esto simplemente como una migración espontánea, son dos extremos que no describen la verdad. Justamente, usted lo ha citado muy bien y tiene toda la razón. El extremismo aquí o el hecho de estar creados para hacer un frente de batalla contra una situación en particular, que es la situación de la llegada de estas personas centroamericanas a Estados Unidos. Como dice el presidente Trump, no crucen la frontera si no tienen sus papeles en regla, no vengan, aquí no van a ser bien recibidos. En la última conferencia de prensa sobre este tema, una de las últimas, el presidente Trump, alguien le preguntó, bueno, ¿y estos militares que usted está enviando pueden utilizar las armas en el caso de que se presente algún tipo de anomalía? Y dijeron, bueno, si empiezan a tirar piedras, como lo hicieron en México, pues tendrán que hacerlo. ¿Qué tipo de mensaje deja esto a estos grupos civiles, a estos grupos que están al margen de cualquier cuerpo de seguridad dentro de Estados Unidos y que están armados? ¿Puede ocasionarse o desatarse algún tipo de desavenencias, de desorden, una vez que lleguen estos centroamericanos? Nuevamente, la respuesta no es tan sencilla como para colocarla en blanco y negro. Por un lado, usted tiene toda la razón, no se debe ni promover, ni prohijar, ni justificar ningún tipo de acción violenta. Ahora bien, uno de los objetivos que están, vuelvo a reiterar, por parte de elementos que se ha confirmado su presencia en la caravana, puede ser el de generar un hecho de violencia que justifique circunstancias de orden político. En ese aspecto también hay que tener
un antes y un después de las elecciones del medio término. Está claro de que el nivel de atención a esta caravana se va a ir degradando cada vez más hacia los organismos llamados por ley y cubiertos por la Constitución de los Estados Unidos para responder a un movimiento migratorio de esta naturaleza. Las cuestiones de orden político, y vuelvo a reiterar, las expresiones de grupos radicales que intentan también ganar un grado de palestra dentro de los Estados Unidos, son cosas que las autoridades deben evitar y que creo que todos debemos de alguna forma intentar contener en el discurso y en la retórica. ¿Y cómo se logra o se intenta contener en el discurso y en la retórica cuando es el propio presidente de los Estados Unidos, en este caso del país a donde pretenden llegar estos centroamericanos, cuando dicen que se trata de una invasión, cuando dicen que si se portan de una forma no debida, pues habrá que actuar? ¿Cómo se puede suavizar la cosa? Bueno, esa es una excelente pregunta. El presidente de los Estados Unidos se ha caracterizado desde antes de asumir su alta investidura por un uso, vamos a llamarlo así, no ortodoxo de las redes sociales. Y en ese tenor tiende a incitar los ánimos de su base de apoyo. Creo que una exhortación desde la base ciudadana, vuelvo a reiterar, es saludable. Hacia el propio presidente, hacia las autoridades, en el hecho de que existe un marco legal para contener, para clasificar, para recibir si es que hubieran personas que realmente califiquen bajo el marco constitucional para una tutela jurídica, para una protección, para un asilo. Pero también para entender de que en el otro lado del espectro se ha confirmado, las autoridades guatemaltecas lo hicieron, personal que está desplegado en el terreno y, por ejemplo, representantes del think tank al cual yo pertenezco han podido corroborar, sí existen dentro de esta caravana elementos ajenos a la región y que tienen un tipo de agenda, un tipo de interés completamente diferente al del migrante. ¿Cómo se puede, señor Acha, quizás detener este flujo? Porque según lo que dicen y los entendidos hablan de que siempre ha habido una salida, un éxodo de personas de Centroamérica que quiere llegar a Estados Unidos. Sin embargo, ahora lo que llama la atención es la magnitud, el hecho de que hay 2 o 3 caravanas en marcha, familias enteras. Se especulaba de que esto se trataba de una jugada de distracción de parte de los gobiernos de Nicaragua, de parte del gobierno de Venezuela. Lo decían personas, lo llegaron a insinuar, incluso de parte de quien fue destituido, de Manuel Zelaya, en Honduras. ¿Qué se puede hacer para que estas personas, estas familias, este grupo de familias que en serio está huyendo de la violencia, desista de llegar a Estados Unidos si no está de una forma regular o quedarse en esos albergues que ha ofrecido México en este caso? Bueno, la respuesta a eso es bastante compleja. Lo que usted acaba de describir tiene que ver con pobreza, narcotráfico, tráfico de personas, crimen transnacional organizado y una serie de factores que impulsan a la migración hacia los Estados Unidos. Migración que tiene, vamos a llamarlo así, una tradición de muy larga data. Ahora bien, hechos de esta naturaleza tienen elementos que tienen antecedentes en el pasado. Sucedió en la frontera boliviano-brasileña a comienzos de los años 2000, cuando se saturaron los modos de contención de las autoridades de ese país para facilitar el narcotráfico. Lo tuvo en el 2014 con la crisis de los menores no acompañados durante la administración Obama, usted lo recordará. Y lo tuvo también en la llamada crisis de los refugiados, originado por el conflicto sirio, que en algún momento preocupó a las autoridades europeas porque era muy llamativo que en los campos de refugiados había muy poca presencia de mujeres y menores y casi ninguna de las minorías yazidis y cristianas, que eran las minorías más perseguidas en el área del conflicto. Más bien, la gran mayoría eran hombres jóvenes en edad militar y que después, en buena medida, se dirigían hacia países como Alemania o Suecia. Por eso es que en este caso hay que hacer una diferencia entre el migrante que hace parte de ese movimiento hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor y aquellas iniciativas promovidas que buscan agendas de otra naturaleza. Así es, eso es muy importante, pero muy complicado también. Vamos a agradecer al señor Hugo Acha, él es experto en temas de seguridad, analista político, ha estado con nosotros aquí en la tarde fin de semana hablando un poco sobre la situación de los caminantes centroamericanos, también los retos a los que se enfrentan cuando lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Gracias y una buena tarde para usted. A usted las gracias.
Vamos a hablar de las mujeres que han hecho historia en las elecciones de Estados Unidos alentadas por el movimiento Me Too y también la controversia del recién nombrado miembro del Tribunal Supremo, de Brett Kavanaugh, acusado de abuso y acoso sexual. Más de 100 han conseguido ser elegidas a la Cámara de Representantes. Entre ellas se encuentra Alexandria Ocasio-Cortez, de madre puertorriqueña, quien se va a convertir en la mujer más joven incluso en llegar al Congreso de la Unión Americana. Está Julia Carmel, la mujer más joven en ser elegida para el Senado de Nueva York, pero también otras hicieron historia. Está Deborah Haaland, la primera indígena en ocupar un escaño, la ecuatoriana Debbie Mucarsel Powell, por Florida, que se convierte en la única sudamericana en el Capitolio, o las musulmanas Rachida Tlaib y Ilham Omar. Mujeres al poder. El género femenino hizo historia en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Por primera vez, 2 indígenas, 2 musulmanas, una mujer abiertamente homosexual, una nacida en Ecuador y la más joven en ocupar el cargo con 29 años, llegaron al Capitolio. Es algo muy especial, es un momento muy emocionado para mí, para mi mamá. Yo nací aquí en este barrio y a votar y tener mi nombre ahí en ese papel es algo, no hay palabras. Es increíble, no hay palabras. 103 mujeres resultaron victoriosas en la contienda y se suman a las 10 senadoras que ya ocupaban escaños. Según cifras de organizaciones políticas de la Unión Americana, 428 se postularon al Congreso por el Partido Demócrata y 162 por el Partido Republicano. Y yo les dije, su voto es su voz. Su voto es su voz. Y ustedes usaron su voto y usaron su voz para votar por mí. No solo en una línea, sino en 2 líneas. En la línea democrática y la línea de familias trabajadoras. Y ustedes decían que necesitaban a alguien que las entendiera, que entendiera por lo que estaban pasando, que fuera cercana al dolor que experimentaban. Este triunfo sin precedentes habría comenzado a tomar impulso con la participación de la ex candidata demócrata Hillary Clinton, la primera mujer en competir por el puesto de comandante en jefe. Sin embargo, para los expertos, la fuerte retórica del presidente Trump y los escándalos sexuales que han sacudido su mandato, con la demanda de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y las denuncias contra el juez Brett Kavanaugh, serían los principales detonantes para que las mujeres tomaran protagonismo en los comicios, los primeros celebrados en la era del movimiento Me Too. Muy críticas del presidente Trump, este grupo contribuyó de manera importante al avance de los demócratas, que consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes luego de 8 años. Vamos a revisar inmediatamente con más detenimiento algunos perfiles de estas mujeres. Silvia García, 68 años, de origen mexicano, es parte de las primeras 4 mujeres latinas en llegar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 29 en Texas. Precisamente ayer renunció a su cargo como senadora estatal, en el que se mantuvo durante 2 términos. También está Verónica Escobar, de 48 años, ex jueza del condado de El Paso. Es la primera latina, también de origen mexicano, en llegar a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 16 de Texas. Deborah Haaland, de 57, fue presidenta del Partido Demócrata de Nuevo México. Una de las 2 primeras mujeres nativas americanas elegidas para el Congreso de Estados Unidos. Alexandria Ocasio, la veíamos hace un rato, de origen puertorriqueño, a sus 29 años se convierte en la mujer más joven en ser elegida para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 14 de Nueva York. Y está también mi compatriota Debbie Mucarsel Powell, 47 años, nació en Ecuador. Ganó un escaño en las elecciones legislativas por el Distrito 26 de Florida. Ilhan Omar, de 36, se convierte en una de las primeras mujeres musulmanas en formar parte del Congreso de Estados Unidos. La demócrata representa el distrito número 5 del estado de Minnesota. Rachida Tlaib, 42 años, es la segunda musulmana en ser electa a la Cámara de Representantes por el distrito 13 en el estado de Michigan. Finalizamos con Sharice Davids, demócrata, 38 años, primera mujer indígena, abiertamente homosexual, en ganar las elecciones de medio término también a la Cámara de Representantes por el distrito 3 del estado de Kansas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría violado las leyes de financiamiento de su campaña política. El diario The Wall Street Journal asegura que los fiscales ya tienen evidencias suficientes para señalar que el actual presidente de Estados Unidos estuvo directamente involucrado con los pagos hechos para silenciar a sus amantes antes de llegar a la Casa Blanca. Esta es la revelación que hace el Wall Street Journal. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría estado directamente involucrado en los pagos con los que trató de silenciar a las mujeres con las que tuvo relaciones sexuales. Se trata de la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal. Aunque la Casa Blanca ha negado en múltiples ocasiones estos señalamientos y ha tratado de distanciar al actual mandatario de las transacciones, el diario asegura que fiscales federales han reunido pruebas suficientes de que Trump sí participó en los pagos. Esto representaría una flagrante violación de las leyes sobre financiación de campañas electorales. Según el periódico, la conclusión es que Trump participó o estuvo informado de casi cada paso de los acuerdos alcanzados con Stormy Daniels y con McDougal. El pasado agosto, el abogado de Trump declaró culpable de haber violado las reglas de financiación de campañas políticas por esos pagos, en los que implicó directamente al presidente. Según el Journal, Cohen ha estado colaborando con la Fiscalía de Nueva York y también con la investigación de la llamada trama rusa liderada por Robert Mueller. Una investigación que ahora podría verse en peligro tras la destitución del fiscal general Jeff Sessions. El Museo de Arte y Diseño de la Ciudad de Nueva York es sede del evento Basta Muy Poco para hacer mucho. Los fondos recaudados por la venta de estas prendas exclusivas donadas serán invertidas a la educación y fortalecimiento de proyectos que dan empleo a artesanos en Colombia. La actividad, respaldada por el programa Women Together de la ONU, también busca impulsar el trabajo de quienes están brindando nuevas oportunidades de vida a las personas desplazadas por la violencia. Cristina Pérez Echeverry viste con orgullo el producto por el cual ha trabajado durante 2 años. No solamente son figuras geométricas, sino que lo que quieren es transmitir la forma de conocimiento, de entender el entorno y el territorio. En este caso de indígenas en Vera, la etnia más desplazada por la violencia en Colombia. Y ahí en Bogotá ahorita unos 196 núcleos familiares viviendo en desplazamiento llegan a las ciudades y no tienen oportunidades económicas. El proyecto Mauá es más que una vía de sustento, transforma vidas y comunidades. Que compró una nevera que se va a regresar al territorio y entonces le pregunto, pero ¿la electricidad ya llegó? Y me dice, no. Le digo, ¿y cómo la van a encender? Me dice, no, es de paneles solares. Por ello, Cristina ha ganado el respaldo del programa Women Together de la ONU, que recauda fondos para estos proyectos en Colombia a través del evento Basta Muy Poco para hacer mucho. Desde hace 15 años tenemos una implantación en Colombia muy grande de formación o mejor dicho, de recuperación de patrimonio a través de las artesanías. Con la contribución de donar esa prenda y comprar otras, estamos haciendo un trabajo de circular, ¿no? Yo puedo con mi ropa poder contribuir al proyecto que unas mujeres tienen que desarrollar en lugares de Latinoamérica. Vamos a hablar ahora de una valla publicitaria que ayuda a limpiar el aire. Es la iniciativa de la empresa Air Labs, que ha instalado 4 grandes filtros de aire en una estación de tren en Londres, con el objetivo de ayudar al medio ambiente. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Una combinación de trenes y tráfico hace que este sea uno de los aires más contaminados de Londres. Pero ahora, los anuncios que normalmente bombardean los ojos de los viajeros le están ayudando a respirar un poco más fácilmente, limpiando el aire en la estación. La compañía anglo-danesa Air Labs colocó filtros en 4 carteles publicitarios dentro del recinto de la estación. Lo que es realmente importante es la ingeniería de flujo de aire que hemos realizado. Estamos combinando el aire limpio que sale de estas 4 zonas y lo dirigimos combinándolo con el flujo de aire natural a través de esta estación para crear la zona de aire limpio más grande que podamos. Los niveles de contaminación fuera de la estación Marylebone son algunos de los peores de Londres, pero Air Labs dice que el interior puede ser el doble de malo. Es el aire que respiramos lo que importa para nuestra salud. No es lo que medimos en una estación de monitoreo. Usted está expuesto en su casa, por su cocina y sus calderas, en su lugar de trabajo y en su viaje, y para mejorar realmente la calidad de nuestra salud, necesitamos enfocarnos en el aire que respiramos.
no el aire que se mide al lado de una carretera. Chiltern Railways dice que ahora planea aprobar un tren de baterías híbridas que cambia a la energía de la batería en áreas pobladas para mejorar la calidad del aire. El estado del Hospital Psiquiátrico de Caracas es crítico e insalubre. NTN24 ha tenido acceso a las instalaciones de este centro de salud. Los pacientes deben pasar a oscuras en las pocas camas que están disponibles. Duermen con una muy desagradable compañía. Hablamos de cucarachas, de ratones, que se pasean libremente por los pasillos y las habitaciones. En este trabajo periodístico de nuestro equipo web, uno de los empleados describe la precaria situación. Ocultamente ya por mi seguridad. Tú sabes que ahorita que entrevistan, luego lo botan o lo despiden, algo le hacen. Ya tenemos menos de 30 pacientes. ¿Y la capacidad total es? Anteriormente teníamos, en todos los servicios teníamos más de 200 pacientes. Mira, ahorita, crítico, porque no hay tratamiento. No hay una buena alimentación para los pacientes. Muchas veces le han dado arroz con repollo cocido. Primero que nada, no hay limpieza, porque no hay material. No solamente limpian con agua. Aquí no hay cloro, no hay lavandina, no hay jabón, no hay nada. Las cucarachas andan por las camas, sacudos. Ahorita porque es temporada de lluvia, no salen las ratas, pero muchas veces nos invaden las ratas. Aquí no fumigan. Tenemos tiempo, pero tiempo bueno. Ya se nos olvidó cuánto, que no fumigan. A ellos no les interesa si a nosotros nos caminan chiripa o cucaracha por el cuerpo, si a los pacientes les salen chiripa o cucaracha por las camas. A nadie le interesa eso. Entonces, el deterioro es masivo. El servicio 2 no tienen cilindro, la emergencia tampoco tiene una seguridad, solamente se utilizan ya cadenas con candado. Trabajamos en un hospital psiquiátrico, pero no tenemos personal de seguridad. ¿Y no tienes miedo que algún paciente pueda arremeter contra ti o contra alguno de los empleados? Claro, bastante. O sea, nosotros somos seres humanos y también merecemos por lo menos que alguien se aboque, que tengamos seguridad, pero lamentablemente no es. Es una realidad que está escondida. Esta es la realidad que se oculta, que nadie habla, que nadie dice por miedo. La desidia es porque no hay nada, porque esto no es lo mismo de antes, porque todo se derrumbó, porque no hay una buena administración, no hay una buena gerencia, no hay una buena dirección hospitalaria. Bueno, a todos nos dejaron a la suerte de Dios, porque no contamos con ninguno. Ni con guardia, ni con policía, ni con colectivo, ni con nadie. No, qué horror, pero ¿qué es esto? Cogieron una pandilla de ladrones y uno era venezolano. ¿Ves, hija, lo que te decía? Ellos son todos unos... Pero, pa, no debemos generalizar. Los venezolanos, así como nosotros, no son todos iguales. Cada uno tiene su historia, sus sueños. Les va mal, les va bien, se equivocan y logran cosas. No todos son buenos, ni todos son malos. Son personas, cada uno con sus historias propias y diferentes. Y yo conozco a muchos que ven aquí a trabajar duro, como don Octavio, mi profesor de matemáticas, o doña Cecilia, la señora de la panadería, o el señor que vende dulces en la esquina. Todos ellos son gente honrada que vino a este país a trabajar por su familia. Tienes razón, don Octavio es una gran persona, es un gran profesor. Yo creo que me equivoqué, no está bien generalizar. Choques a 5. Bueno, esto que veíamos se llama Super Panas, una campaña que busca frenar la xenofobia en contra de la población venezolana en Colombia. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Colombia, junto al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, han creado una miniserie de 4 capítulos. Ahí los principales actores son niños, son adolescentes, y en 90 segundos se cuentan experiencias cotidianas. Se muestran herramientas que se pueden poner en práctica cuando se observa alguna manifestación de xenofobia o discriminación.
¿Cuál es el objetivo? Es promover la protección, la dignidad de los migrantes, de los refugiados, además de crear solidaridad inclusiva y mostrar un mensaje de respeto. Según cifras del Banco Mundial, cerca de 1.2 millones de personas que han salido de Venezuela residen en Colombia. Saludamos con este tema a Rocío Castañeda, un gusto tenerla aquí en la tarde fin de semana, una de las líderes de esta campaña Super Panas, representante de ACNUR en Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Es muy importante, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes tomar énfasis en condenar la xenofobia? Mira, esta iniciativa de Super Panas está enmarcada en la campaña Somos Panas Colombia, que es una iniciativa de ACNUR que ya está cumpliendo casi el año que la lanzamos. Y ahora nos hemos unido con UNICEF y ACNUR, porque estamos muy preocupados por las manifestaciones de xenofobia que están sufriendo niños, niñas y adolescentes venezolanos. Cuando llegan a los colegios, cuando están en los barrios, están siendo víctimas de discriminación y de rechazo. Entonces, Super Panas es la propuesta tanto para los niños colombianos como para los venezolanos también, que aprendan ciertos tips, ciertas habilidades sociales muy concretas para reaccionar de una manera propositiva, de una manera asertiva, por supuesto de una manera no violenta, frente a este tipo de manifestaciones de discriminación. ¿Cómo combatir la xenofobia a través de esta campaña que viene con historias llamadas Super Panas? Lo que nosotros hicimos es que la campaña Somos Panas Colombia sacó un kit que lo llamamos Panas contra la xenofobia, un kit para valientes y solidarios, y en ese kit identificamos 4 habilidades sociales. Un ejemplo de ellas es generar empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, poder ser capaz de salirme un momentico de mi situación y decir, bueno, ¿cómo es la situación del otro y yo qué haría en su lugar? Por ejemplo, es uno de esos tips. Y lo que hicimos fue, con Super Panas, de la mano de UNICEF y ACNUR, hacer esta miniserie que recrea 4 situaciones muy cotidianas que viven los niños y los adolescentes en sus colegios. Y frente a cada una de esas situaciones súper concretas, pues alguno de los protagonistas se convierte en Super Pana y aplica el kit y reacciona de una manera propositiva frente a una situación de discriminación. Los venezolanos, más que migrantes, son considerados refugiados. Ese es el término que dicen hay que utilizar. Su situación es distinta a la de migrantes de otros países. ¿Usted nos puede explicar o ampliar cuál es la diferencia y en qué radica? Es tal cual y es muy importante para nosotros que tengamos todos conciencia de que en este flujo estamos hablando de migrantes, sí, pero también de refugiados. Y ACNUR cree que cada vez hay una mayor proporción de personas que son refugiados, que están dentro de este flujo de personas que llegan a Colombia y que llegan a otros países de América Latina. ¿Cuál es la diferencia? Que los refugiados son básicamente personas que tuvieron que salir de su país por una serie de condiciones, algunas de ellas porque están siendo perseguidos, otras de ellas porque tienen vulnerados sus derechos, porque hay un contexto de violencia generalizada. Hay una serie de convenios y tratados internacionales que norman y que especifican muy bien, que reconocen quién es una persona refugiada, pero para la audiencia, para decirlo en palabras sencillas, es eso, es la persona que tuvo que salir, que se vio obligado a salir, por violaciones masivas de derechos humanos, por un contexto de violencia generalizada, porque está siendo víctima de persecución por diferentes motivos. Entonces esta persona se convierte en una persona que necesita protección internacional, que necesita que otros estados lo protejan y en esa calidad, digamos, llega a nuestro país. Nosotros creemos entonces que efectivamente se trata de refugiados y migrantes. ¿Cuántos capítulos ustedes han presentado y dónde se pueden ver estos episodios? Bueno, hemos lanzado hasta el momento 2. La semana pasada lanzamos el capítulo 1, esta semana lanzamos el capítulo número 2, que se llama Ponerse en los zapatos del otro, y que lo grabamos en Santa Marta. Y así vamos a ir lanzando en las próximas 2 o 3 semanas los siguientes capítulos. Todos los pueden ir consultando en las redes de Somos Panas Colombia. Estamos en todas las redes así, Somos Panas Colombia, en nuestro portal web, somospanascolombia.com, y también en las redes y en el portal web de UNICEF. ¿Cuántas personas integran el equipo y cuáles son las funciones que tienen?
Mira, somos todo un equipo de trabajo en donde hay creativos, en donde hay personas con las que hacemos toda la producción periodística, en donde hay personas que hacemos que hace toda la producción audiovisual. Estamos intentando recorrer muchas zonas del país para recoger esas historias de los venezolanos en Colombia. Tenemos, por supuesto, es una iniciativa que es de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y que en el camino nos han ido sumando otras agencias de Naciones Unidas, medios de comunicación, personas a nivel privado que quieren aportar y quieren colaborar, artistas. Entonces, finalmente, detrás de Somos Panas Colombia hay muchísimas personas, muchísimas voluntades que están diciendo, ojo, la xenofobia no es un juego, no es cualquier cosa, no es que como es un comentario y un chisme que yo comparto por mis redes sociales, no pasa nada. Lo que estamos diciendo es que todo cuenta. Si nosotros dejamos crecer la xenofobia, vamos a crear un clima muy hostil para la población venezolana y eso va a complejizar todo, va a complejizar toda la respuesta. Sabemos que es un desafío, pero desde la sociedad, desde lo que podemos hacer como ciudadanos, es crear un clima de acogida, de respeto, de inclusión a la población venezolana. Eso es importantísimo. ¿Qué otras actividades tienen en mente desarrollar que estén también relacionadas con este tema de la migración venezolana? Tenemos varias actividades previstas, esperamos en las próximas semanas, ojalá poderles compartir ya algún material en donde vamos a desarrollar el contenido de mujeres. Todavía no tenemos el nombre, pero sí es una preocupación muy fuerte sobre cómo las mujeres están siendo afectadas por temas de xenofobia también y por supuesto sufren una afectación diferenciada, particular. Entonces queremos visibilizar eso, queremos llamar la atención y queremos que todos nos concienticemos de que la xenofobia lo que hace es profundizar las violencias contra las mujeres. Entonces vamos a producir un material próximamente sobre eso y bueno, vienen varias iniciativas más para que por favor nos sigan todos en nuestras redes sociales. Así será. Y para finalizar vamos a hablar un poco del público al que va dirigido esta serie, esta campaña, porque ya mencionó, señora Castañeda, que hasta ahora los niños en los colegios se ven afectados por esta situación, pero ¿qué público, a qué personas se quiere llegar? Con este material específico de Super Panas, con esta miniserie, estamos pensando en niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque están siendo víctimas de xenofobia y eso es una afectación que toca vidas particulares, que afecta, que genera depresión, que genera discriminación. Entonces, por esas situaciones, porque sabemos que hay una afectación particular, pensamos en cómo llegarle a niños, niñas y adolescentes, pero también en cómo los niños, niñas y adolescentes colombianas se pueden convertir en actores de cambio, pueden ser super panas y ayudar a frenar también el ambiente de discriminación hacia la población venezolana. Vamos a agradecer a Rocío Castañeda, una de las líderes de la campaña Super Panas y representante de ACNUR en Colombia. Gracias por estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos preocupados. Dicen sentirse cerca de 300 venezolanos que ocupan hace 4 meses un campamento improvisado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Las autoridades locales ya advirtieron del desalojo del lugar y planean reubicarlos en un albergue. La incertidumbre se respira en este campamento improvisado de migrantes venezolanos en Bogotá. Casi 300 personas se resguardan del frío de la capital colombiana en este predio aledaño a la terminal de transporte que ocupan desde hace 4 meses. Desde que instalaron sus refugios han corrido rumores de desalojo. La salida es cuestión de días, advierten las autoridades capitalinas. Creo que la alcaldía de Colombia nos quiere reubicar en un estadio. Muchos acá se hacen la pregunta si nos van a mantener como si fuera una celda o vamos a seguir aquí en el libre espacio. La alcaldía de Bogotá asegura tener acondicionado un espacio con albergue y comida diaria mientras los migrantes definen su situación legal en Colombia o siguen su rumbo a otros países de América Latina. Muchos temen que las autoridades persigan a quienes no tienen documentos. Para Venezuela no vuelve un largo tiempo, hasta que no salga este gobierno no vuelvo más. No, ese gobierno nos está matando, miren, niños se mueren de hambre, el que se para no desayuna, el que se no almuerza y el que almuerza no cena, y es difícil, a veces no se vuelve sin comer. A pesar de la incertidumbre, varios venezolanos ya tienen planes para el futuro próximo. La Navidad este año va a ser bien porque
al menos vamos a estar aquí en Colombia, vamos a comer hallaca, cosa que ya no se come. La ONU estima que al menos 2,3 millones de personas emigraron de Venezuela desde 2015, huyendo de la profunda crisis del país petrolero. En los últimos años, Colombia ha recibido a más de 1 millón de venezolanos, de los cuales ha regularizado a 820,000. 4 venezolanos han sido condenados y expulsados de Colombia por atacar a una mujer y a su hija menor a piedra y ladrillo. Los extranjeros fueron acusados por la Fiscalía de tentativa de homicidio. El informe de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. En la zona de Kennedy, en Bogotá, se presentó el incidente. 4 venezolanos atacaron violentamente a una mujer que caminaba con su hija hacia su residencia. Según la sentencia del juez, los hombres abordaron a las víctimas y manifestaron que querían acabar con un colombiano. Los agentes detuvieron a 4 hombres plenamente identificados con cédula venezolana. En el juicio, que duró 4 meses, el juez los halló responsables y condenó a cada uno a la pena de 15 años de prisión. El funcionario manifestó que una vez estas personas paguen la condena, en Colombia serán expulsados del país. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en su visita a Chile ha manifestado al presidente Sebastián Piñera y al canciller Roberto Ampuero la necesidad del apoyo regional a la crisis migratoria de Venezuela. El canciller además ha destacado la importancia de incrementar las acciones diplomáticas para lograr la restitución de la democracia en Venezuela. NTN 24 en el lugar de la noticia con Juan Pablo Monsalve desde Santiago. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal televidentes de NTN 24? Pues fue una reunión de un poco más de 1 hora la que sostuvo el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con el canciller chileno Roberto Ampuero. Uno de los puntos principales de la reunión, la crisis migratoria venezolana que se vive en territorio colombiano. Allí Carlos Holmes Trujillo explicó la difícil situación que enfrenta todo lo que tiene que ver la atención humanitaria a este éxodo masivo. Por su parte, el canciller Roberto Ampuero también señaló que de una u otra forma buscan apoyar a los países que están recibiendo todo el impacto directo de esta migración. Esto fue lo que dijeron los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países frente a este tema. Expliqué los esfuerzos que a nuestro juicio deben hacerse en el orden regional para armonizar acciones y de igual manera el esfuerzo que debe hacerse globalmente toda vez que se trata de una crisis de naturaleza global, no solamente para fortalecer institucionalmente la capacidad de enfrentarla, sino también para avanzar en la construcción de una estructura financiera regional que fortalezca la capacidad presupuestal. Creemos que esto es una expresión muy clara del desastre económico, político y de convivencia que reina en Venezuela y que se hacen necesarios esfuerzos conjuntos, articulados entre los dos países, para conseguir respaldar, en primer lugar, a aquellos países que están recibiendo de forma más clara y más masiva el impacto de esta migración venezolana. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo pues sostuvo una reunión con el presidente Sebastián Piñera donde planteó también estos temas que después fueron reforzados en este encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero. Además, se confirmó que el próximo año 2019 el presidente colombiano Iván Duque realizará una visita oficial a territorio chileno. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Y lo haremos. Vamos a revisar a esta hora otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Jordania, donde se eleva a 12 la cifra de muertos por las fuertes inundaciones. Según las autoridades, más de 3.700 turistas han sido evacuados de la antigua ciudad de Petra, donde continúan las operaciones de rescate. El gobierno ya ha anunciado el cierre de universidades, de escuelas, así también como la apertura de mezquitas para albergar a civiles en las áreas afectadas. Hace 2 semanas, 21 personas en total, la mayoría de ellos niños, murieron después de ser arrastrados por aguas repentinas en una excursión escolar en la región del Mar Muerto, en una de las peores catástrofes naturales del país en décadas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con su homólogo francés, con Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. En el encuentro han debatido temas militares, también temas financieros, luego de que el mandatario de la Unión Americana calificara de insultante la creación de unas Fuerzas Armadas Europeas para proteger a los ciudadanos de China, Rusia e incluso de Estados Unidos, que fue planteada por Macron. Los líderes se preparan para asistir a la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, que tendrá lugar mañana en París. En Marruecos, cerca de 10.000 mujeres salieron a las calles en la capital, en Rabat,
para manifestarse en contra del abuso sexual. La convocatoria fue realizada por el movimiento Masaktak, similar al Me Too, creado en Estados Unidos. A la voz de Sí se sobrepasa, PETA, han recorrido la ciudad con silbatos en mano para animar a las mujeres a no permitir ataques en su contra. Ya ha culminado la primera exposición internacional de importaciones en China, cerca de 90 países, 400.000 personas han asistido al evento de 6 días en el que se han mostrado los mayores desarrollos tecnológicos a nivel mundial. Según el Ministerio de Comercio de China, más de 3.000 empresas de distintas regiones ahora buscan invertir en el país asiático. Y el reconocido artista de street art, Banksy, ha llegado a Bruselas. Sus obras van a ser exhibidas en un antiguo supermercado hasta finales de este año. Anónimo, enigmático y muy polémico. Así es el grafitero más nombrado del mundo, de cuya persona solo se conocen sus obras. El seudónimo que utiliza es el de Banksy, y ahora un antiguo supermercado de Bruselas se expone hasta finales de año y sin su permiso 61 obras del mayor icono mundial del arte urbano del siglo XXI. Hace unos meses, Alexandra Lambert, fundadora de la asociación Stroke Art, encontró en el barrio de Ixelles una superficie de 5.000 metros cuadrados idónea para mezclar los códigos del museo y de la galería, y poder así hablar de la cultura urbana en un sentido amplio. A la muestra han acudido ya unas 20.000 personas, pero cerrará el 31 de diciembre cuando concluya el contrato de alquiler que los galeristas intentaron ampliar sin éxito. El artista ha querido mantener su anonimato y no implicarse en la muestra. De hecho, ha criticado que haya que desembolsar 15 euros para contemplar arte concebido para mostrarse gratuitamente. Lambert se justificaba así. Escribimos a Banksy para decirle que queríamos llamar la atención sobre los artistas de arte urbano, que pagamos un alquiler y gastos, que tenemos un propietario que no quiere que nos quedemos. Le preguntamos qué nos proponía o si quería venir a hacer una expo gratuita, pero nunca nos contestó. En la muestra se puede ver un panel con letras de molde y la siguiente pregunta. Hey Banksy, ¿por qué no respondes a mis emails? Sin embargo, Banksy no ha vuelto a manifestarse, pero aún se planea la duda de si se acercará de incógnito a la exposición. Vamos enseguida a conocer la historia de Yuichiro Miura, un japonés de 86 años que busca ascender la montaña argentina de Aconcagua, mientras sueña también con coronar por 4ª vez el Everest, batir su propio récord como la persona más longeva en lograrlo. Ascender el Aconcagua de 7.000 metros de altura es el nuevo reto del japonés de 86 años, Yuichiro Miura, mientras sueña con coronar por 4ª vez el Everest y batir su propio récord como la persona más longeva en hacerlo. Sus méritos se extienden por los 7 continentes con la conquista de picos tan elevados como el Kilimanjaro en Tanzania, el McKinley de Alaska y el Elbrus en Rusia, aunque su mayor hito es el triple ascenso al Everest con 70, 75 y 80 años. Este amor por el montañismo se lo inculcó su padre, Keizo Miura, uno de los esquiadores profesionales de Japón, y él ha hecho lo mismo con sus hijos y nietos. La próxima aventura del octogenario comenzará en Argentina el próximo 2 de enero con el arduo ascenso a la Aconcagua, un monte cuya cima ya conquistó 30 años atrás. Sus 2 objetivos en esta ocasión consisten en llegar al punto más alto y descender con los esquís. No sé si con mi edad podré subir nuevamente a esta maravilla de montaña, pero me gustaría volver a hacerlo. Miura es consciente de su avanzada edad y admite que cada vez se le hace más difícil subir y vivir en las montañas, pero confiesa que no ha abandonado su sueño de subir al Everest una vez más cuando cumpla los 90 años. Y aunque usted no lo crea, en el norte de Japón desapareció una isla. Se trata de Ensambe Hanakita, que se ubicaba a unos 650.000 pies de la isla Hokkaido. La desaparición fue reportada por un escritor mientras recogía información para una secuela de una obra que había dedicado a las Islas Escondidas. Inmediatamente notificó del suceso a la cooperativa de pesca local, que envió barcos a la zona para corroborar la información. Hasta el momento se desconocen las causas que han provocado este hecho, aunque algunos expertos aseguran que puede deberse a la erosión del agua y el hielo. Y un robot que puede suministrar medicamentos dentro del organismo creado por científicos en Hong Kong. Este es el informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Esta pequeña criatura flexible es en realidad un robot y podría ser utilizado dentro de su propio cuerpo. El robot puede caminar en diferentes condiciones en el suelo y bajo el agua.
En el futuro, el robot puede ser usado para la administración de medicamentos y también para operaciones médicas. Desarrollado por investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, es una tira de silicona suave y flexible. Sus cientos de patas puntiagudas, similares a vellos, le permiten moverse sobre superficies mojadas y secas. Los desarrolladores mueven el robot con un manipulador magnético. Esto hace girar o voltear el robot a través de las partículas magnéticas incrustadas en el silicio. También es lo suficientemente fuerte como para llevar 100 veces su propio peso, lo que lo hace ideal para la entrega médica en cuerpos humanos. Debido a que la condición dentro del cuerpo es muy compleja, por ejemplo, la sangre es viscosa y generalmente es muy difícil transportar un robot dentro de un cuerpo. Pero como nuestro robot es muy repelente al agua, la reducción de la resistencia es muy buena. Entonces el robot puede moverse muy libremente dentro del cuerpo. Los científicos esperan que el bot con forma de oruga se use en humanos dentro de 5 años. Su objetivo es desarrollar una versión biodegradable que se descomponga naturalmente después de administrar su carga de medicamentos. YouSound es una aplicación móvil que permite detectar la pérdida de audición. Este proyecto desarrollado por ingenieros argentinos puede determinar mediante un test auditivo si el usuario tiene hipoacusia o presenta algún riesgo de tener esta enfermedad. Por otro lado, también amplifica los sonidos que se le dificulta escuchar a algunos pacientes. La plataforma ya cuenta con más de 11.000 descargas en todo el continente latinoamericano y recientemente fue presentada en el Samsung Developer Conference en San Francisco, uno de los eventos más grandes de innovación y de tecnología del mundo. Saludamos a esta hora a Ezequiel Escobar, uno de los creadores de este invento. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ruth, por la invitación y bueno, un gusto saludarlos. No, al contrario, muchas gracias. Participaron recientemente en el Samsung, en este festival, conferencia en San Francisco, cuna de la innovación. ¿Qué tal fue esta experiencia? Bueno, para nosotros fue una experiencia increíble, ¿no? Poder estar representando no solamente a Argentina, sino a Latinoamérica en este evento tan importante a nivel global para Samsung. De hecho, el evento anual más importante donde se presentan novedades, las nuevas tecnologías, y entre esos 5 proyectos que estén generando un impacto en el mundo, nos tocó esta vez poder tener un stand ahí, ser representado por 2 integrantes de mi equipo, estar en San Francisco, que es la cuna de la innovación, claro. Y estar YouSound presente ahí, mostrando que desde Latinoamérica también hacemos tecnología para el mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo detectar estos problemas auditivos a través de YouSound? Bueno, YouSound por Samsung, que es la herramienta en sí portátil que permite la detección del riesgo temprano de la hipoacusia, funciona de una manera bastante sencilla, pero a la vez brindando un potencial y una oportunidad muy importante a las personas. Mediante dispositivos Samsung, smartphones y auriculares, y nuestro software permite que una persona se realice un test de audición y detecta de esa manera qué nivel de riesgo de hipoacusia tiene, ¿no? Decía antes que es portátil porque descentraliza y democratiza el acceso a la salud auditiva, permitiendo que este dispositivo se lleve a los lugares más remotos de una provincia o de un país, en las zonas rurales, y permita que la gente pueda saber de ahí cuál es su nivel de audición sin tener que movilizarse, ir a las grandes ciudades y hacer fila y todo lo que conlleva hacerse un estudio. De esta manera y con simples pasos, en menos de 10 minutos, una persona puede saber si tiene una posible pérdida de audición y en qué oído, ¿no? Hablemos ahora del proceso de creación. ¿Hay algún antecedente de algún familiar quizás o un amigo que tenga esta discapacidad auditiva que los motivó a crear este proyecto? ¿Cómo fue? Bueno, nuestro proyecto surge de una manera bastante particular. Teníamos un compañero en la universidad que tenía discapacidad auditiva. Yo estudié ingeniería en software junto a otros 3 compañeros más. Veíamos que él tenía una dificultad, digamos, para escuchar y siempre tenía que llegar temprano a clases, sentarse adelante para poder entender al profesor. Y con el tiempo, bueno, terminó abandonando los estudios y nos dimos cuenta de que, como él, mucha gente no puede acceder a realizarse un estudio a tiempo y poder entender claramente cuál es su nivel de audición.
En eso también muchos chicos los toman como que tienen problemas de aprendizaje o que son tontos, inclusive se los discrimina, y en realidad lo que tienen es una pérdida de audición que al ser detectada a tiempo se le puede brindar una solución, se le puede ya sea equiparlo o darle ciertas recomendaciones para que puedan mejorar su calidad de vida, para que puedan estudiar y desarrollar sus sueños igual que cualquiera. ¿Y cuán difícil fue para ustedes emprender? Sí, nosotros empezamos en 2013, 4 compañeros en la universidad, hoy día somos 20 personas trabajando full time en USound. El proceso en sí de emprender fue muy desafiante, pero a la vez muy rico en aprendizaje, ¿no? O sea, son relativamente pocos años, pero muchísima experiencia vivida. Tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto en Boston, vivimos en Silicon Valley, estuvimos viviendo un tiempo también en Boston, gracias al proyecto, presentando y llevándolo a distintos lugares del mundo. Pero lo cierto es que cuando comenzamos no teníamos absolutamente nada, no teníamos un peso para iniciar el emprendimiento. Nos inscribimos en una competencia de Microsoft que se llama Imagine Cup, que es como la final, como el Mundial de Tecnología a nivel global. Pudimos quedar seleccionados, fuimos a Rusia, participamos de entre 76 países de todo el mundo y quedamos entre los 5 mejores. Eso fue un empujón muy grande para nosotros en el proyecto porque en base a eso nos animamos a buscar inversión, fuimos a Guaira de Telefónica, nos inscribimos ahí, quedamos seleccionados recibiendo una inversión que fue el primer empujón económico y después, bueno, ya haciendo todo un proceso de buscar inversión privada, de posicionar el producto, sacamos un primer producto mínimo viable para que se hagan pruebas y gracias a Dios tuvimos muy buena repercusión y devolución de los usuarios, o sea, la gente nos iba marcando cómo mejorarlo, observaciones que fue clave para la constante evolución del producto. Y bueno, después de eso ya venía todo lo que era estrategia, ¿no? Cómo posicionarlo, cómo llegar a muchas más personas, que el impacto se intensifique más. Y en eso vimos una gran oportunidad de hacer una alianza, en este caso con Samsung, la cual nos está permitiendo llegar a muchísimas más personas. Hablemos ahora de precios, de costos. ¿Qué valor tiene la aplicación? Bueno, USound por Samsung es totalmente gratuita, se la pueden descargar del store. También tenemos una página web que es www.usound.co. Ahí tienen toda la información porque más allá del test de audición, también tenemos una app que permite la compensación para mejorarse en la comunicación, para ver televisión. Una persona que tiene hipoacusia puede utilizar también esta versión de la aplicación. Y después, bueno, en el store de Android pueden descargarse USound por Samsung, realizarse un test para conocer cuál es su salud auditiva y poder realizárselo también a toda su familia. Y hablando justamente de este test, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, para descargarse el test es bastante sencillo, se descarga igual que cualquier otra aplicación, como WhatsApp, como se puede descargar Facebook, se descarga la aplicación y después va realizando una serie de pasos que son muy sencillos, que consisten en ir tocando la pantalla a medida que uno va, apenas escucha un pitido tiene que ir tocando la pantalla, son 8 pasos, para cada uno de los oídos, entonces va evaluando la huella auditiva que tiene la persona. El proceso en sí tiene mucho trabajo de usabilidad para que sea sencillo a la hora de utilizarlo. Tenemos usuarios que son adultos mayores, entonces trabajamos en que la usabilidad sea también muy sencilla. Una vez realizado cada uno de estos 8 pasos para cada oído, permite ya poder tener una aproximación a cuál es su salud auditiva, un gráfico que refleja no solamente qué valores tienen cada uno de sus oídos, sino también un promedio, que es importante según la edad y según el género de la persona. Le damos un promedio que ya está preestablecido, digamos, por estudios médicos, para que la persona pueda entender, bueno, según mi género y según mi edad, el promedio sería esta curva y mi audición tiene tal grado de pérdida de audición en cada uno de los oídos, y en base a eso poder contactar ya con un otorrino, realizarse una audiometría. Hay que entender también que USound por Samsung es como un primer disparador, ¿no? Ese que te permite de forma cómoda, rápida, portátil, entender cuál es tu salud auditiva para pasar después ya a realizarse un estudio mucho más completo en una cabina insonorizada y con un profesional de la salud.
Ezequiel, gracias por haber estado con nosotros. Ezequiel Escobar, uno de los creadores de YouSound, gracias por acompañarnos aquí en la tarde fin de semana. Una buena tarde. Muchísimas gracias, Ruth, a ustedes y a todo el equipo por la invitación. Un saludo y un abrazo grande para todos desde Jujuy, Argentina. El mundo entero habla de este partido. Pero esta historia no es nueva. No hay casualidades, sino méritos. No hay éxitos sin sacrificios, ni hazañas sin que alguien se haya animado a soñarlas. Esta es la historia de un camino, de trabajo, de humildad, de una misma ilusión adentro y afuera de la cancha. Porque este camino lo soñamos todos y lo hacemos juntos. Porque juntos somos más grandes. Y la noticia de esta hora, la noticia deportiva, es que se mantiene el suspenso para los hinchas tanto del Boca como de River. El primer partido de la gran final de la Copa Libertadores no se va a disputar el día de hoy como estaba previsto. Las lluvias torrenciales, pero qué lluvias, durante todo el día en la capital argentina han obligado a la Confederación Sudamericana de Fútbol a suspender este superclásico. La cancha no pasó la revisión de los miembros de la Conmebol y ahora la gran final, en teoría, hasta el momento va a ser mañana a las 4 de la tarde hora local. Aunque para mañana también el pronóstico del clima es poco alentador. Se anuncian más lluvias. Revisamos inmediatamente lo más trinado de esta semana. Vamos a comenzar con el tiroteo en California, que cobró la vida de 12 personas en un bar a unos 60 kilómetros de Los Ángeles. Esto mientras se celebraba una fiesta universitaria a la que asistían cientos de personas. Según el sheriff del condado de Ventura, el asesino, quien además era un exmilitar veterano, 28 años, acabó con su vida tras el incidente. Los internautas se manifestaron a través de las redes sociales para condenar este hecho. Y esta es la imagen de una azafata que le da el pecho a un bebé. Se ha hecho viral. Se trata de Patricia Organo, de 24 años, que durante un vuelo de Philippine Airlines, al escuchar a un pequeño llorar, ver que su madre en ese momento no podía alimentarlo, ofreció amamantarlo para que se tranquilizara. A los pocos minutos el bebé se quedó dormido. Esta fotografía ha sido compartida en diferentes portales web. Y la siguiente es una fotografía tomada por la científica Andreas Kay en la selva tropical de Ecuador. La criatura llamada Metagreen bicolum nata tiene cara de perro, patas de araña y orejas de conejo. ¿Qué especie? No cuenta con glándulas venenosas y es completamente inofensiva. El periodista Ferris Yap ha compartido la imagen en su cuenta de Twitter y ha obtenido más de 7.600 likes. Usuarios se sorprendieron con esta particular especie.
Y vamos a cerrar esta sección con el desfile de Victoria's Secret y la despedida de la supermodelo Adriana Lima de las pasarelas, el espectáculo en el que también fueron protagonistas artistas como Shawn Mendes, Rita Ora y Bebe Rexha, fue tendencia en redes sociales. Una novedad del evento fue la participación de Winnie Harlow, la primera modelo con vitiligo en desfilar en la pasarela. Bueno, llegamos al final, agradeciéndole su sintonía y recordándolo seguirnos por Twitter como @latardentn24, el mío @rutelsalto. Los dejo con Te Gusté, de Jennifer López con Bad Bunny. La canción fue subida a YouTube ayer, ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones. Que tengan una buena tarde y hasta mañana. Baby, no te hagas, sé que te gusté, yeah. Me miraste y te busqué, pero dime qué más. Tú hablas mucho y no haces nada. Yeah. Dime dónde y yo le llego. Pide lo que quiera, baby, a ti no te lo niego, no. Te envío un par de fotos que yo no la riego. Soy mi novia por hoy, que yo no te la pego. Tú tienes un tesoro debajo del zipper. Me tienes bien loco, baby, dame el viper. Fuimos para el street club a gastar el ticket y de ti se enamoraron hasta las strippers. Sé que te gusta mi forma de vestir. Si pruebas tú vas a querer repetir. Que te quiero ver, no te voy a mentir. Dime si eres chapi, que estoy puesto para invertir. Soy un bellaco, no te voy a engañar. La he hecho fuera, no quiero preñar. No me hagas iki y me venga a aruñar. Que después mami